Dios les bendiga. Les invito a que nos acerquemos a la palabra de Dios en el Salmo 72. Oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y harás justicia a tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Que viva el rey por 1000 generaciones, lo mismo que el sol y que la luna. Que sea como la lluvia sobre un campo sembrado, como las lluvias que empapan la tierra. Que en sus días florezca la justicia y que haya gran prosperidad hasta que la luna deje de existir. Que domine el rey de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Que se postren ante él las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos. Que le paguen tributo los reyes de Tarsis y de las costas remotas. Que los reyes de Sabá y Seba le traigan presentes. Que ante él se inclinen todos los reyes, que le sirvan todas las naciones. Él librará al indigente que pide auxilio y al pobre que no tiene quien lo ayude. Se compadecerá del desvalido y del necesitado, y a los menesterosos les salvará la vida. Los librará de la opresión y la violencia, porque considera valiosa su vida. Que viva el rey, que se le entregue el oro de Sabá, que se ore por él sin cesar, que todos los días se le bendiga. Que abunde el trigo en toda la tierra, que ondeen los trigales en la cumbre de los montes, que el grano se dé como en el Líbano, que abunden las gavillas como las hierbas del campo, que su nombre perdure para siempre, que su fama permanezca como el sol. Que en su nombre las naciones se bendigan unas a otras, que todas ellas lo proclamen dichoso. Bendito sea Dios el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentuosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Hoy nos encontramos de nuevo en ese propósito de adorar y bendecir el nombre del Señor. Ya cursando este segundo domingo del mes de noviembre, contemplando esa bondad de Dios que nos ha acompañado, nos ha asistido, la misericordia del Señor que nos ha sustentado durante todos estos días. Y qué valioso ha sido por estos días estar acercándonos a la primera carta del apóstol Pedro, en la cual continuamos meditando, dejando que sea el Señor quien nos ministre y nos dirija. Te invito para que oremos al Señor, para que nos dispongamos para participar, suelte todo lo que esté haciendo, todas sus actividades, déjelas para después, invite a los que están en casa allí con usted
Recuerde compartir con sus amigos y familiares este espacio con el cual usted puede testificar del amor y la bondad del Señor. Oremos al Señor, acercándonos a Él en ese reconocimiento de quién es el Señor. Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos brindas. Ya cursando, Señor, este mes de noviembre, donde hemos contemplado tu misericordia, hemos visto cómo nos has sustentado y dirigido. Gracias, Señor, por que ha sido tu gracia la que ha estado, Señor, con nosotros, dándonos la fuerza para este peregrinar. Ahora, Señor, oramos que sea tu gracia también quien nos acompañe en este servicio que nos disponemos a elevar, Señor, a ofrecer a ti en ese reconocimiento de quién eres y de lo que has hecho. Que sea un espacio para que la familia se congregue en torno a ti, en torno a tu palabra, en ese propósito de glorificarte. Que seas tú pues con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y adoremos al Señor con alegría. Tu iglesia hoy declara que hay libertad en tu nombre santo, en aquel nombre sobre todo nombre, y así te adoramos con todo el corazón, porque tú has roto las cadenas y has traído libertad a tu iglesia. Te bendecimos, te exaltamos, buen Señor. ¡Aleluya! Al Rey adórale. Libertad.
aquí estamos reunidos, las familias, todas las familias, para exaltar tu santo y precioso nombre. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Bendito es el nombre del Señor. Bendito quien sostiene a su pueblo. ¿A quién iré sino a ti? Levantaré mis ojos hacia ti. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Gracias, Señor. Te exaltamos, oh Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. El pueblo se goza en medio de sus alabanzas. Aleluya. Adórale, porque Él es el Señor de señores. Bendice su nombre santo. En la quietud de tu corazón exalta al Rey, en un reconocimiento pleno de su grandeza. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como
Que abunde el trigo en toda la tierra, que ondeen los trigares en la cumbre de los montes, que el verano se dé como la yuga, que abunden las gavillas como la hierba del campo. Este versículo nos habla acerca de un Dios proveedor, un Dios que tiene buen cuidado de nosotros, que nos ama y que nos enseña el dar. Por eso los invito, hermanos, a que sean fieles con el Señor, los confiemos y ofrendas, y ayudar con la canasta del amor. Hay muchas familias en esta época, en estos tiempos de pandemia, que están muy necesitadas. Con esto glorificamos a nuestro Padre Celestial y hacemos lo que Él manda en su palabra. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por ser un Padre bueno, proveedor y amoroso. Te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Para que crezcas tú, quiero menguar, para que crezcas solo tú. Solo tú, Jesús. Solo tú, Jesús. Solo tú, Dios. Menguar para que crezcas tú en nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por esa oportunidad hermosa que nos das de adorar tu nombre santo. Gracias, Rey. Amén. Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite una vez más poder seguir disfrutando de su presencia y disfrutando de su palabra. Quiero invitarles a que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 13 al 17. Leamos la palabra del Señor. Dice: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como a suprema autoridad, o a los gobernadores que él ha enviado para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de la libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al Rey. Le invito para que oremos en torno a esta palabra y que sea nuestro Dios en esta mañana hablando a nuestros corazones, exhortándonos y fortaleciéndonos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te alabamos y te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, nos colocamos delante de ti. Padre, que sea tu palabra la que nos fortalezca, que sea tu palabra, Señor, la que nos exhorte, que sea tu palabra edificándonos, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Dios, por medio, Dios del cielo, de la práctica de tu palabra en nuestro diario vivir. Señor, quieras tú, Señor, glorificarte en cada corazón, en mi vida, Señor, utilizando mis labios, utilizando todo mi ser para edificación y para bendición de tu pueblo. Señor, que mientras mi hermano, mi hermana escucha tu palabra, Dios, sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando su corazón, sanando su cuerpo si hay enfermedad, fortaleciendo su alma, Señor, fortaleciendo su fe y ayudándonos a vivir, Padre Celestial, dentro de ese estilo de vida que tú esperas que todos los peregrinos podamos vivir. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Iniciamos entonces nuestra segunda sesión de esta primera carta del apóstol Pedro.
en la cual estaremos hablando de ese llamado que Dios le hace al peregrino a vivir en un estilo de vida diferente. Y dentro de este estilo de vida del peregrino es muy importante la sujeción a las autoridades humanas. Por eso en esta mañana hablaremos del tema sujetándonos a las autoridades humanas. Es importante este asunto de la sujeción, ya que a diario nos vemos confrontados con el tema de a quién debemos someternos, cuándo debemos someternos y también quién debe someterse a nosotros. El sometimiento es algo que afecta nuestra vida o es algo que está rodeando siempre nuestra vida. No podemos desligarnos del sometimiento. Vivimos en un tiempo en donde nadie quiere estar sujeto a nadie. Hoy en día las personas están prestas a exigir sus derechos y a evadir sus responsabilidades. Pero la realidad de la vida es que desde el momento en que nacemos, nosotros debemos convivir dentro del orden de la autoridad. Y Dios empieza colocándonos dentro de un orden de autoridad con nuestros padres. Los padres son los primeros entes en representar esa autoridad. A muchas personas nos cuesta someternos a las autoridades, pero la razón por la cual sujetarnos a las autoridades es algo tan difícil es porque el pecado ha dañado a los agentes de autoridad, convirtiéndolos en un mal ejemplo. Y por otro lado, la rebeldía de nuestros corazones también nos impide someternos a las autoridades. Desde Génesis 3, desde el instante que el ser humano pecó, de allí en adelante lo que vemos es destrucción, decadencia, violencia, soberbia. Y solamente hay dos cosas que detienen tanta maldad en el mundo. Y esas dos cosas son la regeneración por medio del Espíritu Santo y el reconocimiento de autoridades que Dios las ha puesto como medida o como muralla para que el mal no cruce fronteras, que si no hubiesen estos límites o estas murallas, el mal traspasaría y la vida humana sería un caos, peor de lo que hoy podamos considerar en el cual vivimos. Cuando Pedro exhorta a los hermanos o a los peregrinos del primer siglo a someterse a las autoridades humanas, se refería a esa autoridad romana, representada por uno de los más perversos emperadores que la historia nos va a mostrar, Nerón. Sí, ese Nerón loco, ese Nerón tirano que muchos historiadores nos presentan y nos ponen como el causante de aquel gran incendio en Roma, y que luego involucra a los cristianos, los compromete en todo este asunto, le echa las culpas a los cristianos. Aquel Nerón que se daba el lujo de iluminar su jardín con cuerpos de cristianos bañados en brea y luego les prendía fuego para iluminar su jardín. A ese Nerón. Era aquel tiempo, aquella época. Él era el emperador, la máxima autoridad romana en ese instante. Y es en ese contexto en el cual el apóstol Pedro le va a escribir a los peregrinos sobre el sometimiento a las autoridades. Sí, este mismo Pedro, que en el capítulo 5, que en el capítulo 4 y en el capítulo 5 del libro de Hechos, lo vamos a ver actuando o enfrentando a las autoridades eclesiales cuando éstas le propusieron dejar de hablar de Jesucristo. Ese Pedro
que en el capítulo 4 y en el capítulo 5 va a decir es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, es ese mismo Pedro que nos va a decir ahora, entonces sométanse a las autoridades por amor a Dios. Otra versión va a hablarnos, y me gusta mucho cómo lo menciona, el capítulo 2, versículos 13 al 17 de la primera carta de Pedro. Dice: por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es la vida honorable de ustedes, es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos, amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al rey. El apóstol Pedro nos va a presentar 3 puntos que quiero que mencionemos en esta mañana. Y es que la sujeción a las autoridades no es solo por temor a las consecuencias, sino que nos va a decir por amor al Señor. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado o alguno de sus representantes. A los peregrinos se les ordena cooperar con el gobierno del momento, según se lo permita su conciencia. Deben hacerlo por amor a Dios, para que su pueblo y el mensaje del evangelio sean respetados. Y es que hay un orden de autoridad establecido por Dios desde el principio, y ese orden debe mantenerse. Tengamos en cuenta quién es el gobernante aquí del momento. El gobernante no es un cristiano. El gobernante no es un judío. El gobernante es el pagano Nerón. Alguien que destila maldad contra los creyentes. Alguien que está persiguiendo a los creyentes. Alguien que no le agrada para nada el cristianismo. Porque para ellos el cristianismo era una religión o una secta rara, revolucionaria, altamente peligrosa. Considerados como ateos, traidores, enemigos del Estado romano. Y a esa institución o a ese gobierno que nos considera lo peor, traidores y enemigos, es que el apóstol está diciendo: sométanse a ellos. Porque en el sometimiento a ellos hay un reconocimiento a aquel que está por encima de esa autoridad del momento. El apóstol Pedro comparte el mismo pensamiento que el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 del versículo 1 al 7 nos va a exhortar y va a decir: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Y de esta manera también el apóstol va a recordarle a Tito, en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo del 1 al 2, él va a recordar y va a insistir en lo mismo. Recuérdale a todos que deben mostrar obediencia
y sumisión ante los gobernantes y a las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y a ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Es claro para los apóstoles el tema de la sujeción a las autoridades. Y cuando la Biblia nos habla y predicamos o enseñamos con base en lo que la Escritura dice referente a la sumisión a las autoridades, no estamos hablando del buen o mal ejemplo que esta autoridad está mostrando. Estamos reconociendo que la autoridad que tenemos en el país, en la nación, en el departamento, en la ciudad, en la casa, en la denominación, en la iglesia, ha sido puesta por Dios. Y eso es lo que honramos. Aunque la persona que está ejerciendo dicha autoridad no sea el modelo, no nos inspire. Aquí el asunto es cómo nos estamos nosotros sometiendo a las autoridades. Al parecer, los peregrinos del primer siglo no veían razón suficiente o no creían que debían someterse ante las exigencias, ante los atropellos, ante los abusos del Estado romano. Al parecer hay un levantamiento, el texto nos muestra un sabor a que los creyentes del primer siglo se estaban rebelando contra las autoridades, se estaban sublevando, no estaban atendiendo lo que la ley decía, justificándose de pronto en la maldad de aquellos o de aquel que ejercía autoridad, justificándose de pronto en las cosas incoherentes o inhumanas que el representante de la autoridad hacía o exigía. Cualquiera que sea el caso, lo que siempre la Biblia nos va a mostrar es un llamado a observar a Dios detrás de la autoridad. Para poder entenderlo, para poder someternos, necesitamos reconocer quién es el que da la autoridad. Y que esa autoridad humana, por muy poderosa que sea, un día tendrá que rendir cuenta a aquel que es Rey de Reyes, aquel que es máxima autoridad, que es autoridad por encima de cualquier autoridad humana. Y para esto va a ser muy importante nuestra madurez. Para esto va a ser muy importante nuestra confianza en aquel que nos ha llamado. Para esto va a ser muy importante nuestra dependencia y nuestra fe en aquel que nos ha llamado, que nos ha elegido para que seamos ciudadanos del reino, y ahora nos dice: sométanse a las autoridades. ¿Será que el Señor desconoce las acciones, el alcance, lo malévolo, lo perverso de estas autoridades? ¿Será que Dios desconoce que dichas leyes, que dichos planteamientos que las autoridades hacen está totalmente fuera de lugar? Claro que Dios conoce, Dios sabe, pero lo que Él nos dice a nosotros es que nos sometamos, creyendo que Él es el que vigila y regula, y ante Él todos tienen que dar cuentas. Él tiene el control. Nos va a decir que por amor al Señor, solo con los ojos del amor, solo cuando amamos a Cristo, vamos a poder someternos ante leyes o gobiernos tiranos, manteniéndonos firmes en nuestras convicciones. Hay una tendencia del ser humano a rebelarse contra toda autoridad. Como decía al principio, hay dos razones muy importantes, de mucho peso, por la cual vemos que las sociedades, la ciudadanía se rebela ante su autoridad.
Y es por el mal ejemplo que da dicha autoridad, porque el mal ha permeado, ha corrompido instituciones y hombres llenos de ansias de poder, de hambre de poder, desconociendo que como autoridad tienen que rendirle cuenta a una autoridad máxima. Se olvidan de esto, se olvidan de que han sido puestos para servir y pretenden servirse del pueblo. El pueblo se cansa y se levanta y se subleva contra dicha autoridad por el mal modelo, por el mal ejemplo. Pero también debemos reconocer que el pecado en nuestros corazones hace que para nosotros sea difícil someternos a las autoridades. Y es una lucha y es algo con lo cual tenemos que lidiar. Si no, preguntémonos a diario, ¿cómo es el sometimiento a la autoridad que hay en casa? Ya somos creyentes, pero preguntémonos o examinemos nuestras vidas. ¿Cómo es el sometimiento hacia la autoridad que tenemos en casa, hacia la autoridad que tenemos en la iglesia, hacia la autoridad que tenemos en la empresa o en la institución donde se estudia? Hay una tensión allí y necesitamos cada día ver a Cristo detrás de esa autoridad. Y por amor a Cristo nosotros nos sometemos a la autoridad, no por temor al castigo que la autoridad pueda imponer. No. El texto no dice por temor a la sanción, sométanse. El texto nos va a decir por amor al Señor, sométanse a las autoridades, porque eso es bueno. Versículos 15, el apóstol va a decir: la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. La voluntad de Dios es que la vida honorable, es decir, la vida ejemplar, la vida en obediencia del cristiano, la vida pacífica del cristiano, la vida del sometimiento del cristiano, haga callar la boca de aquellos detractores del evangelio, de aquellos que calumnian el evangelio sin fundamento, juzgándonos de revoltosos, juzgándonos de insujetos. Aquellos que juzgan deberían callar al ver el comportamiento, el estilo de vida de sumisión del creyente. Muchos no nos gusta cuando hablamos de sumisión, porque es la herencia del pecado en el ser humano la que hace que éste se niegue a agachar la cabeza, a someterse, a humillarse voluntariamente. Pero el cristianismo nos va a plantear esto, nos va a enseñar como estilo de vida la sujeción, independientemente de cuál sea el gobernante, quién sea el gobernante de turno. No podemos impedir que la gente hable mal de nosotros, pero podemos dejarles sin bases para que hablen mal. No podemos impedir, la gente va a hablar, pero por lo menos lo que el apóstol Pedro le está planteando al peregrino es que lo que digan del peregrino, por lo menos que lo digan sin base alguna. No que digan, no que lo que hablen sea verdad. Y esto tiene relación con lo que Jesús va a enseñar en el Sermón del Monte, Mateo 5. Él dice que todo lo que digan de nosotros, todo lo mal que hablen, aunque nos persigan por causa del reino, sea mintiendo. Que cuando hablen de nosotros, sea mintiendo. Por lo tanto, ahí sí debemos alegrarnos y regocijarnos. Pero si es mentira lo que ellos dicen, pero hay de nosotros si lo que dicen, de lo que nos acusen, sea verdad. El propósito de Dios es que hagamos callar con nuestro estilo de vida de sometimiento a Dios, a las autoridades. Hagamos callar a aquellos detractores, aquellos que nos miran como una amenaza. Estaban siendo vistos los primeros creyentes como una amenaza para el gobierno. Y lo que el apóstol quiere decirles: ustedes tienen que mostrar que no son una amenaza para la paz de ningún gobierno.
El evangelio no es una amenaza para la paz de ningún gobierno. Pero eso no es un asunto de que solamente lo debemos decir. Es un asunto de que lo debemos vivir. Si no somos una amenaza para la paz, para el orden, para el buen funcionamiento, para el debido bienestar de una nación, de una familia, pues debemos mostrarlo con nuestra sujeción a las leyes, a las normas, a los principios que una nación establece para el bienestar de todos los ciudadanos que componen dicha sociedad. Dios libera al peregrino de las reglas religiosas y de la culpa eterna del pecado, pero no para que sigamos satisfaciendo nuestros deseos egoístas, sino para que hagamos el bien y glorifiquemos a Dios con esto. Glorificamos a Dios cuando reconocemos que Dios nos ha hecho libre, pero a la vez somos esclavos de Él para servirle a Él y con un estilo de vida glorificar su nombre. En ocasiones decimos, es que yo me someto solo a Dios. Yo no me someto a ningún hombre. Yo me someto solo a Dios. Pero la prueba de nuestro sometimiento a Dios va a estar de manifiesto en la medida en que yo me someto a las leyes establecidas por un Estado. Aquellas leyes que glorifican a Dios, que honran a Cristo y que van en el bienestar de la sociedad. Si somos perseguidos, debe ser por obedecer a Dios y no por violar las leyes morales o civiles de una nación. Que nos persigan por nuestra obediencia a Cristo, que nos persigan por el celo por la palabra, por lo bíblico, pero no por ser rebeldes, revoltosos, por ser personas que proponen violencia a través de manifestaciones que en muchas ocasiones las pretensiones son más personales que colectivas o sociales. Estos peregrinos debían usar su libertad como una herramienta para llevar una vida de servicio con el cual hicieran callar a sus detractores. Es a vivir de una manera con la cual nosotros glorifiquemos a Dios y hagamos callar a aquellos que hablan mal del evangelio. Se decían muchas cosas de los primeros cristianos. Se les acusaba de canibalismo porque todos los domingos se comían el cuerpo de un tal Jesús. Se les acusaba de cometer incesto porque el hermano Pedro o Andrés se casaba con la hermana Ana y no entendían, y se les acusaba entonces de ser un peligro para la sociedad. Ahora lo que Pedro les está diciendo es: ustedes tienen que actuar de manera sensata. Si no los entienden, no los comprenden, porque no han nacido de nuevo y porque el evangelio para ellos es locura, que sea que los acusen, que los persigan por eso, pero no porque hayan evidencia de conspiración, pero no porque hayan evidencia de que ustedes están sublevando contra la autoridad de turno, o que ustedes violan o no respetan la autoridad de turno. Jesús les dio ejemplo a sus discípulos del sometimiento a las autoridades. Cuando revisamos los evangelios, en cierta ocasión Jesús llega a un pueblo y le exigen pagar impuesto. Jesús no se negó a pagar el impuesto. Jesús mandó a Pedro a pescar, y en el primer pez que él sacaría del mar, allí vendría el valor del impuesto que debía pagar por él y por Pedro, mostrando así que el creyente no está exento de sometimiento a las leyes que rigen a un país por su propio bienestar. Solamente hay una excepción en este asunto de la sujeción a las autoridades civiles o a las autoridades humanas. Un cristiano no está obligado
a obedecer si el gobierno o una institución le manda a pecar, o lo que le piden compromete su lealtad para con Cristo. No está obligado. Es la única excepción cuando como creyentes podemos decir no, o podemos rebelarnos, entre comillas. Rebelarnos para el mundo, pero en sometimiento a nuestro Dios. Y esto fue lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 5, versículo 29, cuando la autoridad religiosa del momento quería impedirle la misión dada por Cristo de anunciar el evangelio, de anunciar que solo en Cristo había salvación. De esto no nos podemos retratar frente a esta necesidad de la predicación del evangelio, frente a la responsabilidad de hablar las verdades que la Biblia nos dice. No podemos callarnos y no podemos en este caso someternos a una autoridad civil que nos impida o que nos inste o nos quiera obligar a fallarle a nuestro Dios. Ningún gobierno tiene el derecho a imponerse a la conciencia de nadie. De modo que hay ocasiones en las que un creyente tiene que incurrir en la ira de los hombres por obedecer a Dios. Incurrimos en ese desacato, en esa desobediencia, y por lo tanto ocasionamos la ira de los hombres, pero sabemos que estamos dentro de la obediencia a Dios. Y si por obediencia a Dios incurrimos en provocar la ira de los hombres del gobierno, debemos ser conscientes y debemos de estar listos y preparados para saber enfrentar o afrontar aquellas sanciones que el Estado va a traer contra nosotros. ¿Y qué tan dispuestos estamos? Cuando revisamos Hechos capítulo 4 versículo 29, vemos que Pedro le dice al sumo sacerdote que nos conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo dejan ir, no pasa nada. En el capítulo 5, versículos 19 y 20, volvemos a tener el mismo evento. Él vuelve a decir lo mismo. Los meten preso. De una manera milagrosa, Dios los saca de prisión y los manda a seguir predicando. Los vuelven a capturar. Y como desacataron una directriz o una norma o una ley dada por una autoridad, esta autoridad los sancionó castigándoles. Pero ¿cuál fue la actitud de estos hombres cuando la autoridad los castigó, los sancionó por incurrir en desacato a la norma? ¿Cuál fue la actitud de estos hombres? Pedro y los demás, cuando salieron después de haber sido azotados, después de haber sido castigados, disciplinados, sancionados por la ley religiosa o por la autoridad religiosa del momento, ellos salieron alabando y glorificando a Dios por tenerlos por dignos de sufrir por las causas del Señor. Ellos no salieron a denigrar de las autoridades. Ellos no salieron pensando en cómo hacemos un complot para darle un golpe de estado a esas autoridades paganas, a esas autoridades que aunque son religiosas pero están en contra de Dios. Ellos no salieron con esos pensamientos que muchas veces hoy en día nosotros tenemos. Ellos no salieron a quejarse ante el Señor: Señor, castígales, manda fuego del cielo, Señor, haznos venganza, haznos justicia, véngate de ellos. Ellos no salieron a pedir venganza. Ellos no se enfrentaron. No, ellos recibieron la sanción con gozo. Con gozo. Recibieron la sanción con gozo. Con gozo. Y es este mismo Pedro, con esa autoridad, que nos va a decir a los peregrinos del siglo XXI, así como les dijo a los peregrinos del siglo XX: sométanse a toda autoridad. Sométanse a toda autoridad. Ese Pedro que ya vivió ese proceso, ese Pedro que sabe que el sometimiento a la autoridad solo tiene una excepción. Y esa excepción es cuando lo que la autoridad
nos está exigiendo, amenaza nuestra relación con Cristo. Esa única excepción es cuando lo que la autoridad, las leyes impuestas por el gobierno, cuando lo que estas leyes están exigiendo viola los principios bíblicos, viola lo establecido por Dios. Cuando esas normas agreden directamente la palabra de Dios, cuando atentan contra lo divino, lo hermoso, el orden de la creación, el orden de lo que Dios ha creado para nuestro propio bienestar, allí cabe y vale la pena rehusarnos a seguir aquella norma, aplicar aquella norma. Pero tengamos en cuenta que nos ganaremos la ira de los hombres. Pero si la ira de los hombres viene como consecuencia a nuestra obediencia a Dios, alabado sea el Señor. Debemos estar dispuestos a asumirla. Debemos estar dispuestos a recibir cualquiera que sea la crítica, cualquiera que sea la sanción, por amor a Dios y por no transgredir su palabra. Porque sabemos que sobre todas las autoridades hay una autoridad por excelencia. Sobre todas las autoridades civiles, sobre todas las autoridades humanas, hay una autoridad máxima. Y a ella debemos nuestra mayor lealtad. Y a ella debemos nuestra mayor obediencia. Y nada puede amenazar eso. Si lo que las autoridades están exigiendo no tiene que ver con mi vida de obediencia, con mi vida de comunión, con mi vida de santidad, con mi vida en armonía con Cristo, por amor a Dios, sometámonos. Aunque no entendamos dichas leyes, aunque nos parezcan absurdas, aunque nos parezcan una injusticia. Sí, muchas leyes pueden ser una injusticia. Pero a pesar de que muchas leyes establecidas por los gobiernos nos parezcan injustas, lo que la Biblia nos dice es: sométanse. Es tremendo cómo a los creyentes nos cuesta tanto el asunto del sometimiento. Algunos dicen: ¿hasta cuándo seguiremos siendo vistos como ovejas? Pues eso es lo que dice la palabra. Somos ovejas que vamos al matadero. Somos ovejas que vamos humildemente, mansamente ante sus trasquiladores. Esos somos. Es interesante cómo hoy en día los creyentes nos involucramos en protesta. Y no quiero aquí hacer el juicio de valores frente a esto, pero yo quiero apegarme a lo que la palabra me está diciendo. Cómo nosotros también nos involucramos y no tiene que ver nada con una amenaza frente a lo establecido por Dios, sino frente a muchas cosas en el ámbito social. Pero como creyente también nos volcamos en manifestaciones a tirar piedra, a poner pancartas, a lanzar arengas y a muchas cosas frente a un gobierno, desconociendo a veces lo que la palabra nos dice. Ah, pastor, pero es que usted desconoce la corrupción que hay en el gobierno nacional. No, no la desconozco. Soy consciente de ello, y Dios también. Pero a pesar de eso, lo que la Biblia me dice es: sométase. Sométase con la confianza, con la convicción que todo hombre dará cuenta a Dios. El problema nuestro, el asunto nuestro es que somos tan inmediatistas que no queremos esperar en el Señor, que ha dicho: mía es la venganza, yo daré el pago. Nos parece muchas veces como si Dios se tardara. Es que Dios es muy lento. Es que Dios, ¿cuándo va a actuar? Mire cómo nos tiene este gobierno. Mire cómo nos tiene este régimen. Mire cómo nos tiene este tirano. Yo me imagino a los hermanos del primer siglo bien alebrestados frente a cómo hacemos para bajar del poder a este tirano. Pero viene el apóstol Pedro, viene el apóstol Pablo para decirles a los creyentes del primer siglo
lo mismo. Sométanse, confíen. El sometimiento expresa el sometimiento a las autoridades independientemente quién sea o cómo ejerza su autoridad. El sometimiento a la autoridad es evidencia de mi confianza en el Dios que me ha llamado. Es evidencia, el sometimiento a las autoridades viene a ser evidencia de mi reconocimiento de que Dios está a cargo y que a Él nada se le ha salido de control, que nada pasa desapercibido ante su mirada. Nos sometemos y podemos someternos fácilmente cuando empezamos a descansar en el Dios que nos ha llamado. Cuando realmente creemos que Él es el máximo gobernante. Cuando creemos que Él es justo y que Él mira tus lágrimas y que Él mira los abusos y que Él mira los atropellos y que Él mira todo. Podemos lidiar con el sometimiento a las autoridades cuando nosotros logremos ver a Dios detrás de la autoridad. Porque detrás de este gobierno, por difícil, por tirano que sea, hay una autoridad mayor a la cual este gobierno tiene que darle cuenta. O cualquiera que sea el gobierno que esté en el momento. Pero el creyente debe saber y debe confiar en que Dios es soberano y Él está a cargo y que nada pasa desapercibido ante su mirada. El apóstol Pedro como el apóstol Pablo descansaban en esa confianza. Por eso ellos van a decir tranquilamente: sométanse. Son dos personas que han sufrido en manos de las autoridades. Son dos personas que han sufrido por los abusos de autoridad. Son dos personas que han sufrido en manos de las autoridades religiosas. Y estas personas que han vivido el sufrimiento o el martirio, la persecución por parte de las autoridades, no están llenos de resentimiento, no están incitándonos a levantarnos en contra de las autoridades, sino que por el contrario, nos están diciendo: sométanse a ellas porque ellas han sido puestas por Dios, independientemente de lo que esta autoridad esté haciendo. Dios pone la autoridad. Dios ha puesto a este rey, Dios ha puesto a este gobernante, a este presidente, a este alcalde. Ya lo que haga el alcalde, ya lo que haga esta autoridad es asunto distinto. Dios pone la autoridad, Dios pone reyes. Lo que hace el rey, de eso tendrá que dar cuenta a Dios, porque ha sido puesto, como dice el apóstol Pablo en Romanos, para perseguir al malo, para sancionar al malo, pero para reconocer también a aquellos que se esfuerzan. Podemos ver a diario, no vemos, son pocos, de pronto existan, pero son muy pocos los casos en que vemos que públicamente una autoridad reconoce a un civil por su buen comportamiento. Cuando navegamos, cuando andamos por las redes o vemos los noticieros y mucho más en estos días, lo que vemos es abuso, exceso de la fuerza de la autoridad hacia el civil. Si hay, son pocos los casos, o casi no son presentados los casos donde vemos a las autoridades reconociendo, honrando el buen comportamiento de los civiles. Pareciera que se hiciera más énfasis en la maldad, al punto de que se confunden y tratan al bueno, entre comillas bueno, porque bueno no hay uno sino Dios, pero tratan al ciudadano de a pie como si fuese perverso. Y pareciera que esa fuese lo que diariamente pasa en Colombia y en el mundo entero. Personas que son abusadas y maltratadas por la autoridad, eso es verdad. Pero a pesar de eso, aunque nos duela, aunque nos cueste, lo que la Biblia nos está diciendo es: sométanse a la autoridad. No aplaude la Biblia el comportamiento, el mal comportamiento de una autoridad, el mal ejemplo, el abuso de la fuerza de la autoridad. No lo aplaude.
Pero nos dice a nosotros, pese a todo eso, sométanse a las autoridades. Interesante. Desde el principio, desde que el ser humano cayó en desgracia, desde que el ser humano pecó y quiso establecer rancho aparte con la autoridad de Dios, Dios ha dejado una barrera para que el ser humano no termine haciéndose más daño del que se ha hecho. Y es la regeneración a través de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Y las autoridades que van a servir de barrera para que el ser humano no se lastime más, no se haga más daño. A pesar de nuestro gobierno, es mejor tener el que tenemos a no tener ninguno. Es mejor tener un gobierno con muchas imperfecciones a no tener ninguno. Porque la ausencia del gobierno sería entonces, nos llevaría a la anarquía. Y lo peor que puede experimentar el ser humano es esa ausencia de autoridad, esa ausencia de leyes, esa ausencia de una representación que busque salvaguardar el bienestar común. La anarquía nos lleva a enaltecernos, a levantarnos y buscar cada día estar el uno por encima del otro de una manera injusta, de una manera en que se va deteriorando el tejido social y va a ser peor. La Biblia nos va a mostrar periodos en los cuales no hubo una figura de autoridad pública y nos va a mostrar los estragos de estos tiempos, de estos momentos. El libro de los Jueces termina diciendo que por aquella época no había rey en Israel y todos hacían lo que les daba la gana. Todos, cada cual hacía lo que bien le parecía, porque no había autoridad. No se aplicaba la justicia en la proporción adecuada. El gobierno, por defectuoso que sea, tiene un propósito bueno. Y es ayudarnos a que podamos convivir de la mejor manera. Y eso es lo que los apóstoles tratan de hacerle ver a los peregrinos del primer siglo. El propósito de la autoridad es hacer de este mundo un mejor vividero, un mejor lugar. Y es la autoridad viene a ser una expresión de esa misma gracia de Dios que le coloca límite a esa vida de pecado del ser humano, a esa vida de libertinaje del ser humano, en la cual se olvida de sus semejantes y solo piensa en él. El apóstol va a darnos un mandamiento y nos va a decir: respeten a todos, amen a los hermanos, a la familia en la fe. Ya Pedro ha hablado antes del amor entre los hermanos. Ahora vuelve a recordarnos esto. Amen a los hermanos, sométanse a Dios o teman a Dios. El apóstol ya nos habló de esto. Capítulo anterior hablamos del temor a Dios. Ahora vuelve a insistir, a recordarnos el temor a Dios. Y también nos va a decir: honren, o como dicen otras versiones, respeten al rey. Respeten a todos, ámense como hermanos, teman a Dios, honren al rey. Honrar al rey. No olvidemos quién era el emperador de turno. Sí, ese tirano, ese perverso Nerón. Pero Pedro está diciendo: honren al rey, respeten al rey. Leyendo leí una nota de un autor y él decía: hay que respetar el puesto, aunque quien lo ocupe
no sea digno de él. Me llamó la atención poderosamente esta expresión. Hay que respetar el puesto. Es un llamado que se nos hace a respetar el puesto. Aunque aquel que esté sentado en esa silla, en ese puesto, en ese trono, aunque aquel que esté sentado ejerciendo el poder, no sea digno de él por su ejemplo, por la vida que lleve. Y esto me hacía recordar a lo que el Señor Jesús le insistentemente decía a los discípulos, referente a los escribas y fariseos. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Reconozcan esa autoridad que tienen ellos para dictar cátedra de la ley. Asuman la ley porque es buena, pero no vivan como ellos viven. El creyente es llamado a respetar su autoridad, aunque quien esté ejerciendo la autoridad no sea digno. Creamos nosotros que no sea digno de esto. Toda autoridad, aun aquella que no honra a Dios, debe ser respetada, es lo que nos dice este texto, y obedecida. El cristiano no se somete a la autoridad porque ésta sea partidaria de su misma fe o no. El cristiano se somete a la autoridad por amor a Cristo. El cristiano no se somete a la autoridad porque ésta le beneficie. El cristiano se somete a la autoridad porque reconoce que es el orden establecido por Dios para hacer del mundo un mejor vividero. El cristiano no se somete por temor, se somete por amor. Mis amados, el llamamiento que el Señor nos hace es a vivir de una manera que sea digna. Y mostramos esa vida honrosa ante Dios en la medida que también nos sometemos a las autoridades, así como nos sometemos a Dios. Cuando llegamos a entender que Dios está detrás de la autoridad de nuestros padres, amamos mejor a nuestros padres. Cuando le vemos detrás de la autoridad que tienen los gobernantes, amamos mejor a aquellos que gobiernan nuestras ciudades. Cuando por fe creemos que Cristo es el Señor de la iglesia, nuestra sujeción a nuestros pastores, a nuestros líderes, va a ser mucho mejor, porque a Cristo mismo nos sometemos. Para amar la sujeción a todas las autoridades, necesitamos ver a Dios como aquel que tiene el control de todas las cosas. A Él nada se le ha salido de las manos, a Él nada se le ha salido del control. Él tiene cuidado de todos nosotros, del mundo entero. ¿Y qué de los abusos y de los atropellos? Dejémosle al Señor esa parte. Pero en cuanto depende de nosotros, nuestra responsabilidad, nuestro llamado no es a ser juez de nuestros gobernantes. Nuestro llamado no es a ser juez del pastor de la iglesia. Su llamado no es a ser el juez para su papá o para su mamá o para su jefe. Su llamado y mi llamado es a sujetarnos a esas autoridades, sabiendo que hay una excepción. Cuando no me sujeto, cuando no me puedo sujetar, cuando lo que la autoridad me está pidiendo va en contra de lo establecido por Dios, cuando lo que me están pidiendo amenaza mi relación con Dios y es pecado, allí puedo rebelarme contra ello. Pero también debo ser consciente que debo asumir la ira de los hombres, la ira de la institución por mi desacato a su ley o a su mandamiento. Qué bueno sería que asumamos la ira de los hombres por rebelarnos a su ley, por obediencia a Dios, la asumiéramos como la asumió el apóstol Pedro, este Pedro que nos está llamando al sometimiento, como la asumió él y como la asumieron los demás. Fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron azotados, pero cada vez que vivieron
estas penurias, estas calamidades, gloria dieron a Dios. No lo tomaron, no se llenaron de resentimiento con la autoridad. No. Fue la ocasión para glorificar a Dios, porque eran conscientes que era un privilegio para ellos ser tenidos por dignos de pasar por los mismos padecimientos de su Señor. Porque estaban convencidos que la razón por la cual los estaban castigando, los estaban sancionando a ellos estaban plenamente convencidos que el desacato que habían tenido era la voluntad de Dios claramente en su palabra. Por lo tanto, que el Señor nos ayude cada día a madurar, a crecer, a obedecer a la palabra, a obedecer a este llamado de sometimiento. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena que ya pasamos, de la manera como estábamos, muchos veían e insistían que como iglesia no debíamos someternos a la cuarentena, al distanciamiento. Pero cuando miramos, es que no nos están pidiendo que dejemos de adorar. No nos están pidiendo que dejemos de honrar a Cristo. Solo nos están pidiendo que nos cuidemos. Por lo tanto, es una norma que podemos acatar. Cuando el Estado diga que no podemos orarle a nuestro Cristo, cuando el Estado diga que no podemos predicar la palabra, cuando el Estado diga que no podemos ya honrar a Dios y que a quien debemos honrar es a otro ser distinto, allí llegará el momento. Pero mientras tanto, sometámonos. Las leyes que tenemos hoy, los gobernantes que tenemos hoy, no son peores, creo yo, que los del primer siglo. No son peores que aquellos que les tocó lidiar a los primeros discípulos. Y ellos, a pesar de sus gobernantes, a pesar de sus leyes anti Dios, insisten, van a insistir en todo el evangelio, en todas las epístolas. Cuando tenemos un pasaje que tiene que ver con la autoridad, van a insistir en el sometimiento a todas ellas, independientemente si nos agradan o no nos agradan. Que el Señor nos ayude entonces a ser cada día humildes y por amor a Cristo, someternos a Cristo y someternos también en honor a Él, que ha establecido leyes y autoridades, someternos a lo establecido por Dios. Que el Señor nos ayude. Le invito a que por favor allí donde está incline su rostro y demos gracias al Señor por su bondad y su misericordia. Padre, somos conscientes que como seres humanos tenemos un corazón que se rebela contra el orden, se rebela contra la autoridad. No nos gusta sentirnos limitados, no nos gusta sentir que tenemos una autoridad, y por eso nos levantamos en diferentes momentos contra los padres, contra los esposos, contra los pastores, contra los líderes, contra los gobernantes, contra los alcaldes, presidentes, contra todo lo que representa autoridad. Padre, pero eso es consecuencia del pecado en el ser humano. Cuando entró el pecado, entró la rebeldía. Somos conscientes, Dios de la gloria, que la tendencia a la rebeldía es una expresión del pecado en el ser humano. Por eso en esta mañana, Señor, oramos y te pedimos, ayúdanos. Aún siendo creyentes, muchos nos toca lidiar con el asunto de la sujeción, porque nos cuesta aún. Nos cuesta sentir que hay alguien al cual debo rendirle cuenta. Nos cuesta sentir que hay alguien al cual me debo someter. Nos cuesta sentir que hay alguien al cual debo obedecer. Pero es por el pecado, por el orgullo que hay en el corazón humano. Y en esta mañana, Señor, abrimos nuestro corazón, Padre Celestial, y te pedimos seas tú quitando todo orgullo.
ayudándonos, Señor, a despojarnos de toda rebeldía, de todo orgullo, Señor, de todo egocentrismo que nos hace, Padre Celestial, rehusarnos a obedecer. Padre, permítenos tener ese corazón como el tuyo, aprender de ti, Señor Jesús, ya que tú dijiste: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Padre, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón para poder ver, respetar, reconocer, validar y someternos a las autoridades que tú has colocado para el bien de la humanidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Y nos encontramos con una palabrita nada amistosa para nuestro tiempo, y es la palabrita sujeción, el sometimiento, y forma parte de lo que veníamos hablando acerca de que ahora que somos extranjeros y peregrinos hay una manera de vivir, y esa manera de vivir entonces inicia el apóstol Pedro a ponerla en términos de sujeción. Una palabrita que genera mucha incomodidad, mucha tensión, y creo que esa palabrita acompañada con la otra palabra que el pastor usó, la palabra autoridad, son dos palabras con las que la sociedad, el mundo contemporáneo no quiere encontrarse, porque hay una resistencia a cualquier tipo de autoridad y hay una resistencia a la sujeción a esa autoridad. Que Dios nos ayude, nos dirija, y que sea la gracia del Señor con nosotros. Seguimos meditando en la carta del apóstol Pedro. Que sea la bondad de Dios quien nos ayude en este peregrinar en la vivencia de esas dos expresiones: autoridad, reconocimiento de la autoridad, y sometimiento. Que esta sea entonces una oportunidad para compartir con los que están ahí a su lado, para tomarse un café y recoger qué es el llamado del Señor para cada uno de ustedes. Una semana colmada de bendiciones. Que la gracia de Dios les dirija. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo